Capítulo 5. El poder del pensamiento. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3, verso 20. Una de las cosas menos entendidas por los hombres es el lugar que ocupa la mente en la formación y conducta del ser humano. La mente ejerce más control en nosotros que el que queremos admitir. Esto es más difícil de aceptar por los que son cristianos, porque ha habido una tendencia en los círculos cristianos a concentrarnos solamente en el espíritu del hombre, sin estudiar la parte mental del mismo. Los escritores cristianos tienen un poco de temor de entrar en esta área por miedo a ser confundidos con los exponentes de religiones mentales o del pensamiento positivo. Aunque nos moleste, es una realidad que muchos escritores seculares entienden mejor el funcionamiento de la mente humana que muchos escritores cristianos. En mi lectura de algunos escritores seculares me he dado cuenta que la mayor parte de los principios que esos escritores seculares auspician son una imitación pobre de los principios de la palabra de Dios. Es por esta razón que este escritor no tiene ningún miedo en explorar esta dimensión del ser humano desde el punto de vista de la Biblia. El problema fundamental con escritores del pensamiento positivo es su tendencia a ignorar la verdad fundamental de la necesidad del nuevo nacimiento para que el hombre pueda tener un cambio permanente en las tres áreas de su ser. Es muy peligroso pensar que podemos reformar la mente por medio de ciertas disciplinas humanistas sin antes habernos arrepentido del pecado, que es el primer causante de la condición de la mente del hombre. Como estudiamos en el capítulo 2, creado con una mente sin límites. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1, verso 27. Es muy interesante pensar en el primer hombre que Dios creó. El hombre que vemos hoy caminando la tierra no es ni remotamente semejante a la criatura que Dios hizo. El registro sagrado dice que Dios lo hizo a su imagen. Es la imagen de Dios en el hombre lo que lo dotaba a él de una autoridad superior y de una inteligencia ilimitada. Cuando Dios sopló su vida en la nariz del hombre, compartió con él su divinidad, su gloria, su poder, su carácter, su sabiduría e inteligencia. Con esto no estamos haciendo al hombre igual a Dios, sino semejante a Dios en su naturaleza. Fue esto lo que llenó de envidia al diablo, al ver una nueva criatura diferente a los ángeles con la cual Dios podía tener comunión porque era de su mismo género. El 2 capítulo de Génesis nos da a entender claramente la autoridad y la sabiduría que tenía Adán. Dios puso todas las cosas bajo sus pies para que él las supervisara a nombre de Dios. Como parte de esto, Adán tenía la responsabilidad y la tarea de ponerle nombre a todos los animales y bestias del campo. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Ve a Génesis 2, verso 20. ¿Puedes imaginarte la magnitud de la mente de este primer hombre para poder nombrar a todos los animales que Dios había creado?
Esto nos da a entender que la mente de Adán estaba funcionando con toda la capacidad que Dios lo había dotado. Dicen los científicos que el hombre más inteligente que ha existido no ha logrado usar ni el 15% de su mente. ¿Pero por qué esto es así? La caída espiritual del hombre ha impedido que el hombre opere a la capacidad mental que él era capaz de operar. Se supone que los cristianos que han nacido de nuevo empiecen a desarrollar su mente porque otra vez la imagen de Dios está a la disposición del ser humano. Es una lástima que Satanás ha usado el miedo al poder mental para que los cristianos no lo desarrollen al máximo. Hay una dimensión de la mente de Cristo en el creyente, donde no hay limitaciones y todo es posible, porque nos hemos conectado a la mente suprema del universo, la mente de Yahweh, el Shaddai, la mente sometida a tu espíritu. Este libro está dirigido a personas que han nacido del espíritu y son lo que la Biblia llama nuevas criaturas en Cristo Jesús. Para que podamos explotar el poder residente en nuestra mente, tenemos que aprender a mantener siempre la mente en completa sumisión a nuestro espíritu. No podemos permitir que la mente se eleve por encima del espíritu nuevo que Dios ha puesto en nosotros. Al hacerlo así, nos constituiría en cristianos mentales, en vez de cristianos espirituales. En el capítulo anterior básicamente tratamos con eso, al aprender a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Una mente sometida al espíritu renovado del hombre empezará a recibir el influjo de esa vida poderosa de resurrección que mora en el hombre salvo. Con esto, no estamos rebajando la mente, sino poniéndola en el lugar que Dios intentó que estuviera. Los creyentes no somos dirigidos por la mente renovada, sino por el testimonio del Espíritu Santo en nuestra mente. Hay muchas cosas del Espíritu que la mente no va a entender de primera intención, hasta que ella sea enseñada por el mismo Espíritu del hombre. Fue la imagen de Dios lo que le dio tan poderosamente a Adán. La imagen de Dios no está en la mente de la persona salva, sino en el Espíritu. Pero en la medida que sometemos la mente al control y dirección de nuestro Espíritu, la imagen de Dios que está en el Espíritu afectará positivamente tanto nuestra mente como nuestro cuerpo. ¿Cómo afecta la mente al cuerpo? La mente ejerce un control mayor en nuestro cuerpo que el que queremos creer. Cuando escuchamos la frase enfermedades psicosomáticas, la tendencia es a hacer burla de las posibilidades de que la forma de pensar de una persona afecte su cuerpo. La realidad es que personas se enferman a sí mismas al pensar que están enfermas o al creer que tienen que morir jóvenes como otras personas en su familia. No podemos negar que nuestro estado emocional nos causa enfermedad. Es la misma forma, el estado mental puede hacer exactamente lo mismo. Con esto que he dicho, no estoy diciendo ni negando que el origen de toda dolencia o enfermedad es diabólica. Es posible que si Satanás no logre enfermarnos por causa del pecado de nuestra parte, él trate de usar nuestras emociones y mente para poder infligir enfermedad en nuestro cuerpo físico. En sí, el hombre es un ser integral, aunque lo dividimos en tres partes para propósitos de estudio. Lo que sucede en el espíritu del hombre afecta su mente y su cuerpo. Lo que piensas en tu mente puede afectar tu espíritu y tu cuerpo.
El estado del cuerpo puede en cierta medida limitar el funcionamiento de tu mente y la expresión de tu espíritu. Tiene razón la Biblia cuando nos aconseja a amar a Dios con las tres partes y a santificar las tres partes. Pablo dijo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ve a 1 de Tesalonicenses 5:23. Los pensamientos son imágenes. Los pensamientos no son meras ideas y conceptos. Son imágenes pictóricas que definen un artículo, animal o persona. Todos pensamos en imágenes porque para que la mente pueda entender y memorizar algo, necesita un retrato de ello. Siempre que a ti te mencionan una cosa, inmediatamente tienes una fotografía mental de lo que esa cosa representa. Es tanto así que cuando alguien nos introduce a una cosa desconocida, siempre necesitamos que sea comparada con otra, de la cual tenemos una imagen clara y definida. Otra palabra para pensar es imaginar. Esto significa hacer imágenes con la mente. Cuando alguien nos dice la palabra carro, no pensamos en una máquina que vuela, sino en que corre velozmente por las autopistas de nuestras ciudades. Si oímos la palabra perro, no pensamos en las letras P, E, R y O. Pensamos en un animal de cuatro patas que tiene ciertas características y emite un sonido o ladrido que es diferente a otros animales. Nunca pensamos en un gato y menos en un caballo. Toda palabra que existe conlleva una imagen mental de algo que posee sus rasgos y características propias. Aún palabras que definen actitudes y virtudes, cuando las oímos siempre nos traen una imagen a la mente. No es lo mismo oír la palabra amor que la palabra odio. Inmediatamente las relacionamos con un suceso o actividad que describe lo que la palabra significa. Por lo tanto, las palabras que se almacenan en tu mente se convierten en el plano de tu vida, porque son imágenes vivas de algo que tú has experimentado o has observado. Son estas imágenes las que determinan la imagen interior que la persona tendrá de sí misma y del mundo que la rodea. Un ejemplo de esto lo experimenté en esta noche. Después de haber salido de una gloriosa reunión cristiana en donde se había manifestado el poder de Dios, mientras visitaba una ciudad en un país centroamericano, fui invitado por el pastor de nuestro ministerio para ir a cenar. A la entrada del restaurante había 3 muchachos rogándonos que les trajéramos lo que nos sobrara después de comer. Por cierto, cuando salimos del restaurante, ahí estaban los chicos esperando lo que nos pidieron. Después de que les dimos un poco de comida, pensé cuán dañada estaba la imagen interior de esos niños y qué difícil sería tratar de cambiarla en el futuro. Su imagen de la vida es estar esperando a que alguien haga algo por ellos. No es una de superación personal con la mira de hacer algo en la vida para alcanzar metas y visiones. Si entendemos esto, nos daremos cuenta que la batalla en nuestra mente, además de ser una batalla de ideas y conceptos, es una batalla de cuadros que han sido estampados en nuestra mente desde que éramos tan solo unos bebés. Antes que podamos cambiar, necesitamos borrar esas imágenes viejas y negativas para poder pintar un cuadro nuevo con ideas positivas. Tú eres lo que piensas. Lo que pensamos determina a la larga lo que somos.
La Biblia no se equivoca al decirnos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ve a Proverbios 23, verso 7. Como hemos dicho que los pensamientos son imágenes, el hombre termina modelando su vida, carácter y conducta por la imagen que tiene en su mente y en su corazón. Entendamos que si una imagen reside en la mente por mucho tiempo, terminará siendo parte de lo que somos en el corazón. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos los que somos padres en relación a la formación del carácter y la personalidad de nuestros hijos. Por experiencia, sabemos que gran parte de la imagen que tenemos de nosotros mismos es el resultado de experiencias en la niñez y de las palabras que nos fueron dichas por nuestros padres y primeros maestros. Si alguien nos dijo que nunca llegaríamos a hacer algo en la vida, esas palabras pintaron en nuestra mente y corazón una imagen de inferioridad, incapacidad y fracaso. Cuando tuvimos que batallar mi esposa y yo para sacarle de la mente a uno de mis hijos unas palabras de su primera maestra, las cuales fueron: tú eres un bruto y nunca podrás aprender como lo hizo tu hermana mayor. Por experiencia personal, sé lo importante que es lo que estamos tratando. Antes de yo poder ser sano de mis dificultades con el habla, tuve que cambiar toda la imagen interior que era parte de quien yo era. No olvides que aún hay personas que se encargan de recordarte lo que tú eras. Y si tú no eres fuerte, terminas actuando en la forma en que esa gente dice. Al fin de cuentas, tú no eres lo que otro dice que tú eres. Tú eres lo que Dios piensa que eres. Si eres salvo, tienes una nueva imagen y esa debe ser la imagen que determina lo que piensas de ti. Si Dios dice que yo soy justo, pues entonces yo soy justo. Si Dios dice que yo soy su hijo, pues entonces yo soy su hijo. Si Dios dice que yo estoy sano, entonces estoy sano, no importa cómo me sienta. Si Dios dice que yo puedo prosperar, déjame decirte que puedo prosperar. Permíteme darte mi versión de 2 Corintios 5, verso 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las imágenes viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Memoria e imaginación. Voy a citarte unas palabras textuales de mi libro La escalera del éxito, las cuales te ayudarán a entender la diferencia entre la imaginación y la memoria. Alguien ha dicho que hay dos grupos de pensadores en el mundo: los que solo piensan en sus memorias y los que piensan usando su imaginación. Los primeros son los que viven atascados en el pasado, en lo que fue o en lo que pudo ser. Los segundos están constantemente activando su imaginación, pensando y planeando para el futuro. Amigo lector, voy a hacerte una pregunta que al tú contestarla te va a localizar en la vida. ¿Dónde estás viviendo? ¿En tu memoria o en tu imaginación? Si estás viviendo en tu memoria, estás viviendo en el pasado. Pero si estás viviendo en tu imaginación, te estás proyectando hacia un futuro repleto de esperanza. No quiero que pienses que es siempre erróneo traer cosas a la memoria. La memoria debe servir para pensar y meditar en los éxitos y victorias del pasado y cómo fue que lo lograste. Esta debe ser un medio de inspiración. En este sentido, la memoria puede convertirse en una gran ayuda para nuestra imaginación. Si tú has nacido de nuevo,
déjame decirte que Dios quiere que aprendas a dejar atrás todas las memorias que tienen que ver con un pasado negativo, pecaminoso y de rebelión a la voluntad de Dios. La tragedia de tantos cristianos buenos y sinceros es que persisten en vivir en las memorias de lo que fue y no debió ser, y de lo que pudo ser y no fue. Mientras nos aferremos tenazmente a los pensamientos del pasado, que son las memorias, nunca, pero nunca podremos extendernos hacia lo que está por delante. La Biblia nos inspira a olvidar las memorias que nos atan al pasado. El hermano Pablo, quien tuvo que bregar mucho con esta área de su vida, nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3 del verso 12 al verso 13. Podemos concluir por medio de esta escritura que las memorias nos estancan en el pasado y nos impiden movernos con Dios. Pero la imaginación nos impulsa hacia el futuro, de forma que podemos llegar a disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros, el supremo llamamiento. Dios trabaja con tus pensamientos. Hay un versículo muy poderoso, el cual un día se hizo realidad en mi vida. Efesios 3, verso 20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La palabra entendemos se puede traducir libremente por imaginamos o visualizamos. Como hemos dicho antes, la mente del hombre tiene un gran poder para imaginar o visualizar cosas. De acuerdo a este verso, el resultado de nuestras oraciones no depende solamente de pedir algo a Dios, sino de también de tener una imagen o una visión clara de lo que pedimos. Dios trabaja con nuestros pensamientos. La razón por la cual muchas veces no recibimos lo que pedimos es que no tenemos una definición clara y concisa de lo que deseamos. No pidamos sanidad con una imagen de enfermedad. No pidamos prosperidad con una imagen de miseria. Sería conveniente que antes que le pidas algo a Dios, fueras a la Biblia y por medio de ella cambiara tu imagen interior y recibas claramente la visión de lo que quieres que Dios haga por ti. Espero que hayas entendido lo importante que son tus pensamientos y cómo ellos son responsables del estado actual de tu vida. Hay un gran poder almacenado en esa cabeza que cargamos, el cual hará la diferencia entre el éxito o el fracaso en tu vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. En la misma forma que las profundidades del mar están repletas del tesoro que nadie ha explorado, la mente del hombre tiene potencial y posibilidades que no han sido descubiertos y usados para su bienestar y el de la humanidad.